Bendiciones, hermanos y amigos, otra vez con ustedes para compartir un estudio más acerca de la palabra del Señor. Vamos a seguir con la serie del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. A través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, hermanos, podemos ver que todas ellas eran diferentes. Y hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso mantenía la pureza doctrinal, pero habían dejado su primer amor. Por otra parte, la iglesia en Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento. Y la iglesia en Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Entonces, ahora vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que el Señor alababa de esta iglesia, sin embargo, estaban haciendo componenda con el mundo que desagradaban a Dios. Así es que Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29 dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, de las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. Estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes ni tampoco una acrópolis. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones de lana, de lino, de fabricantes de ropa, tintoreros, talabasteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. Recordamos que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos procedente de Tiatira. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces, al estudiar la carta, notaremos que no se dice que hubiera persecución contra los cristianos en aquella ciudad. Entonces, veamos el autor o el remitente de la carta, como siempre lo vemos en cada mensaje que el Señor da a cada iglesia. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira,
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El remitente es en todos los casos el mismo, nuestro Señor Jesucristo. El autor de cada carta es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una se presenta señalando alguna característica especial de su persona, apropiada para el caso particular de la iglesia a la que se dirige. En esta ocasión, nos sorprenden los términos especialmente severos que usa el Señor. Punto número 1, el Hijo de Dios. Esta expresión, hermanos, constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. Y sabemos que es verdad que muchas personas no creen en esta importante doctrina del cristianismo y algunos llegan a afirmar que Jesús nunca dijo que él fuera el Hijo de Dios, sino que fue un título inventado por sus seguidores. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que no fue así. Y en los evangelios podemos encontrar numerosas ocasiones en las que repitió lo mismo. De hecho, la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte fue precisamente por afirmar que él era el Hijo de Dios. Vamos a ver un versículo, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Vamos a ver otro versículo, Mateo capítulo 26, versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces, vemos que este grupo de personas, de los fariseos y escribas que habían condenado al Señor Jesús, fue porque Jesús se hizo igual a Dios, porque Él es Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, y el verbo era Dios. Aunque los testigos de Jehová lo nieguen, aunque los judíos o algunos mesiánicos lo nieguen, Jesús afirmó ser Dios. La palabra, la Biblia, demuestra que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es Dios. Pudiera ser que la razón por la que el Señor escogió este título al dirigirse a la iglesia en Tiatira fuera porque allí había algunos que negaban su divinidad, bien en su enseñanza o porque su comportamiento estaban comprometiendo esta importante verdad. Como hoy en día existen sectas que se hacen llamar cristianas, pero que no creen en la deidad de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y depositamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendemos y creemos que Él es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto, Él es Dios. El segundo punto dice así: el que tiene ojos como llama de fuego. Esta descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Delante de Él estamos
completamente desnudo. No sirve de nada aparentar, porque Él nos ve tal como realmente somos. Además, notamos que sus ojos son como llama de fuego, lo que nos recuerda su ira ardiente en contra del pecado. Nos preguntamos si tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo. Y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarles que Él veía lo que realmente eran. Por lo tanto, el Señor sabe y ve lo que cada uno de nosotros que decimos ser creyentes somos. Punto número 3. Y pies semejantes al bronce bruñido. Y por último se refiere a sus pies, una imagen ligada también con el juicio de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Salmo 110, versículo 1. Además, hermanos, sus pies son semejantes al bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Finalmente, lo que la iglesia en Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecinaba. Cristo va a volver por segunda vez y esta vez traerá su juicio para todos aquellos que no se arrepienten de su pecado y para todos aquellos que se opusieron al evangelio y a la predicación de la palabra del Señor, y a todos aquellos falsos apóstoles y maestros que introdujeron falsas doctrinas dentro de su iglesia. Entonces pasamos al siguiente punto. Cristo alaba a su iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A pesar de que había cosas en la iglesia en Tiatira, hermanos, que desagradaban al Señor, aún así también tenían algunas cualidades encomiables que el Señor reconoce en ellos. Un punto, amor. Se trata del ágape, el amor divino implantado en el corazón humano, que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por otros. Otro punto, servicio. La evidencia de que amamos queda manifestada en nuestra disposición a servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, hermanos, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a aquello que nos supone cierto sacrificio. Otro punto, fe. Tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor. Otro punto, paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Cueste lo que cueste, si tenemos paciencia, el Señor nos dará la victoria. Entonces, por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras, es decir, observaba un progreso en la vida espiritual de esta iglesia. Esto es interesante, hermanos, porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que poco a poco se van desinflando. Esto lo pudimos ver en la iglesia de Éfeso. Ellos eran un ejemplo de cómo el primer amor había ido disminuyendo hasta desaparecer. Entonces pasamos al siguiente punto, donde Cristo reprende a su iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Hermanos, aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde dentro. Punto número 1, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. La carta a Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde fuera, pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave, hermanos. Una de las principales dirigentes de la iglesia es llamada aquí Jezabel por el Señor Jesucristo. Pero en primer lugar, el que una mujer enseñara o ejerciera liderazgo en la iglesia ya era algo que el Señor desaprobaba. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 33 al 37 dice así: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Porque algunos dicen, hermanos, que no, que era solamente a la iglesia de Corinto, que solamente era la iglesia de Éfeso, que era tema cultural. No, hermano, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, es inapropiado, es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Decía el apóstol Pablo. ¿O solo a vosotros ha llegado? Y si alguno, escuche esta palabra, y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 14 del 1 al final del capítulo, dice: reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No es un tema cultural, no es un tema de machismo, no es un tema de que habían mujeres chismosas, aunque también pudiera ser, pero el tema es que era un mandamiento del Señor. O sea que era algo importante y que se debía obedecer en aquella, y como dice en el primer versículo que leímos, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. En segundo lugar, notamos que era ella misma quien se decía profetiza, aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad. Estas cartas, hermanos, nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y de mentira. Hemos visto que en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. En Esmirna y en Filadelfia otros pretendían ser judíos sin serlo. Los cristianos en la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Y ahora esta Jezabel pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Entonces, hermanos, en tercer lugar, aunque es llamada Jezabel, lo más probable es que ese no fuera su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del antiguo pacto. Aquella Jezabel de la antigüedad era hija de un rey pagano de Sidón, que se casó con Acab, un rey de Israel, uno de los reyes más impíos que tuvo Israel. Así que ella llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y el derecho para influir en el gobierno según sus antojos. Y la historia del antiguo pacto nos confirma que efectivamente ejerció una notable influencia sobre su marido. Por supuesto, hermano, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana ya era algo que Dios había prohibido. Y el mismo principio encontramos
en el nuevo pacto en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y parece que este era el problema en la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en yugo desigual con el mundo. Hermanos, Jezabel representa la unión de la iglesia y el Estado. Esto nos recuerda inevitablemente el momento cuando en el siglo IV la iglesia se unió al Imperio Romano. Aunque eso puede parecer que supuso un importante avance para el Evangelio, lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían de los cultos paganos que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. Y no olvidemos, aunque pudiera parecer inocente o moderno, tener una mujer como Jezabel en nuestra iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de esta mujer en el antiguo pacto que nos deben poner en alerta. Primer punto, ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4 al 13. Segundo punto, también se propuso matar a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Tercer punto, introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Cuarto punto, ella misma era dada a las fornicaciones y las hechicerías. Segunda a Reyes, capítulo 9, versículo 22. Último punto, tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 15. Y por supuesto, hermano, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era una auténtica creyente un poco despiadada. Era una mujer incrédula y altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar. En el punto 2 dice: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, a continuación, nos explica cuáles eran sus métodos. Se nos dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo más probable es que no se trate aquí una seducción sexual, o puede ser también que sí, sino que les estaba engañando en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual. También podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos que ser miembro de esas congregaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, y lo que implicaba participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora del mismo y a comer después de la carne que antes le había sido ofrecida. Además de esas comidas, degeneraban frecuentemente en libertinaje sexual, lo que aún agravaba más la situación. ¿Qué harían los cristianos en esa situación? Si no transigían, lo más seguro es que quedaban privados del trabajo. Y parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar en ese tipo de celebraciones. Si fuera así, la iglesia en Tiatira habría sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral, lo cual es malo. Pero finalmente, cada nueva generación de cristianos tienen que enfrentarse con esta complicada cuestión. ¿Hasta dónde
nosotros podemos aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, en el trabajo, la familia y los estudios. Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran los negocios, la vida social, la política, las diversiones, no tienen nada que ver con mi fe cristiana. Pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete algunos de los principios cristianos. Este debe ser el límite, hermanos, del que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema. De hecho, lo que el Señor reprende es que esto se estaba enseñando desde el mismo púlpito. La iglesia en Tiatira había permitido que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad y que además enseñen a la congregación. La iglesia era responsable por este hecho. Pasamos al punto número 3, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del antiguo pacto tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera. Pero Jezabel no quiso hacerle caso. Es más, en aquel momento mandó cortar la cabeza de Elías. Y al parecer, también la Jezabel de la iglesia en Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera, pero no había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla con severidad. Gloria a nuestro Señor Jesús. Pasamos al siguiente punto, un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 22 al 23, dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces veamos este punto. Todavía había posibilidades para que algunos se arrepintieran. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, hermanos, pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes. He aquí yo la arrojo en cama, dice el Señor. Debemos interpretar la cama como el lecho de la enfermedad y el dolor. Entonces, por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran debe referirse al adulterio espiritual con aquellos que aceptaron su enseñanza y permitían ese pecado dentro de la iglesia. Quizás se trate de los mismos líderes, pero todavía tenían la posibilidad de arrepentirse y de ese modo detener el juicio sobre ellos. También les dijo el Señor: y a sus hijos heriré de muerte. Hermanos, la falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido una prole de individuos contaminados que se habían convertido en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. Notemos
las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada miembro tiene si la acepta. Hoy en día, hermanos, nos asombra este lenguaje de condenación y castigo tan severo dentro de la iglesia. Desgraciadamente, no hemos vuelto demasiados tolerantes. Hoy en las iglesias, en las congregaciones, se tolera cada locura que el pastor o el apóstol o el evangelista dice o hace en el púlpito. Y también las personas que son partícipes de lo que sucede en dicha congregación. Hoy sucede cosas terribles dentro de una congregación que se hace llamar iglesia cristiana. Y eso es triste, hermano. En el segundo punto sería un castigo ejemplar, porque después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, decía el Señor. Además, cuando el juicio y la disciplina se aplica a la iglesia, ésta se purifica, fortalece y recibe ayuda. Pero las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que las rodea. Es bueno la disciplina del Señor cuando tomamos conciencia, porque nos ayuda a purificarnos y apartarnos del pecado, hermano. El Señor en su palabra dice que al que Él toma por hijo, lo disciplina. Y si nosotros somos hijos y estamos cometiendo pecados, estamos cometiendo o somos partícipes del pecado, el Señor nos va a disciplinar. Por otro lado, ellos debían entender también que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor sobre su iglesia. Entonces, en el tercer punto sería un castigo justo, porque finalmente el Señor les dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, encontramos aquí un eco de las palabras del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En las palabras del Señor vemos que sería un juicio personal a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia, hermano. Son los principales responsables, sí, porque son líderes y son los que imparten la palabra o la enseñanza. Pero cada creyente, cada miembro en la iglesia son responsables de leer su Biblia y de escudriñar y de investigar de lo que le están enseñando, si es verdad o no. Entonces la pregunta es, hermano, ¿podemos nosotros distinguir una falsa enseñanza de una verdadera doctrina? Entonces pasamos a la exhortación del Señor a su iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vemos entonces el primer punto, la exhortación se dirige al resto fiel. Hay ahora un mensaje para los creyentes fieles, hermano, aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza. Decía el Señor, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Entonces, estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana, que aceptaba el pecado.
Y esta situación era triste, hermano, ya que creaba una división en la iglesia. Y notamos también que Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes, de creyentes espirituales que han nacido de nuevo y de personas que se dicen ser creyentes y no han nacido de nuevo, sino que son carnales. En el segundo punto vemos que el Señor advierte que es una doctrina diabólica. En cuanto a la doctrina que enseñaba Jezabel, está claro que provenía del mismísimo Satanás y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Detrás de la fachada atractiva de la mujer se escondía toda la maldad diabólica de Satanás. Y aunque pudiera parecer, hermanos, que participar de esos actos paganos era algo intrascendente, para el Señor implicaba adentrarse en el oscuro mundo de Satanás. Y parece que para dar cierto aire de misterio y superioridad a estas doctrinas, las presentaban como un conocimiento superior, reservado exclusivamente para algunos elegidos o iniciados. Pero entrar en las profundidades de Satanás siempre es muy peligroso y es ingenuo pensar que se puede salir de ahí ileso espiritualmente. Y muchas personas sienten cierta fascinación por las cosas secretas, los poderes espirituales superiores o incluso por el mundo de las tinieblas, pero no nos cansamos de repetir, hermanos, que es un terreno prohibido por Dios y altamente peligroso. En el tercer punto vemos una exhortación a retener lo que tenían. Como decimos, debían huir de aquella enseñanza y permanecer fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en un comienzo, el amor, el servicio y la paciencia. Veamos lo que les dice. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto lo tenían que guardar en vista del glorioso día cuando el Señor vuelva. Entonces pasamos a la promesa que el Señor da a los vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el primer punto, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, una vez que se ha señalado con claridad que las obras de ella son diabólicas, se exhorta a los verdaderos creyentes para que se aparten de ella. Y entendemos, hermanos, por lo tanto, que los verdaderos serán aquellos creyentes a los que Dios exhorta a guardar, dice, mis obras hasta el fin. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo y se adapta a él, hermanos, sino aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su palabra. En el segundo punto dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. A estos vencedores, hermanos, el Cristo glorificado les hace una promesa muy grande. Compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Y es interesante notar que esto era algo que Dios Padre había dado a su Hijo, pero que ahora el Hijo comparte con los suyos. Salmo capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. En cuanto a la vara de hierro con la que regirá las naciones, nos transmite, hermano, la idea de firmeza frente al mal, algo que ellos debían empezar a aprender en la situación actual en la que se encontraban. Si más adelante querían compartir este privilegio
con el Señor Jesús. Y por último también se describe la suerte de las naciones impías. Serán quebrantadas como vaso de alfarero. Aquí son comparados con un frágil vaso de barro que es hecho pedazos con facilidad. Así será cuando el Señor se presente de nuevo en este mundo para juzgarlo. Y en el punto 3 dice, y le daré la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana, entendemos, hermanos, que se refiere al mismo Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la recompensa final para el cristiano, hermanos, será la plena comunión con él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En ese día los creyentes reflejarán también la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mateo capítulo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y la carta, hermano, termina con un nuevo llamamiento al oír la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos dé o nos permita por medio de su Espíritu escuchar su voz en las congregaciones. Y que nos dé la capacidad de diferenciar cuando es el Espíritu Santo quien está hablando en un púlpito y cuando no lo es. Mientras que el mensaje, hermanos, en la iglesia de Éfeso nos advierte sobre los privilegios de la ortodoxia carente de amor, la carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando que tolera todo y nos juzga nada. Y hoy podemos notar esto, hermano, en muchas iglesias, que se habla del amor y del amor de Dios, y que te dicen que no podemos juzgar, y te citan versículos como este, no juzguéis para no ser juzgado, o quita tú primero la viga para juzgar a tu hermano. Hermanos, debemos ser creyentes, amadores primeramente de Dios y de nuestro prójimo, pero también la palabra de Dios dice que debemos juzgar con justo juicio. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí este estudio. Nos vemos en el próximo estudio acerca del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.